Saludos en el nombre de Jesús. Le doy la bienvenida a los primeros que han llegado. Tengo varias solicitudes al Ministerio de Jesucristo de la Piedra Viva. Estamos gozosos y contentos de que más personas puedan conectarse con nosotros y aprender. Estamos en la parte de desiertos, el número 5, y estábamos hablando acerca de Deuteronomio capítulo 8, el versículo 2, 3, donde Moisés está hablando un mensaje de parte de Dios y le dice al pueblo de Israel. Vamos a leerlo nuevamente. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y este verso lo estamos tocando porque estamos hablando acerca de desiertos. Y desiertos en Dios, cuando Dios te entra en un desierto, es un momento de encuentro con Dios, es un momento de transformación con Dios y es un momento donde se prueba la naturaleza de cada cosa. Tu carne va a ser probada en unas áreas, tu alma va a ser probada en otras áreas, tus deseos, tus anhelos, tus pasiones van a ser probados de tal manera que va a haber una transparencia que tú vas a ver si verdaderamente lo que hay en tu corazón tiene valor o no. Si los deseos que tú tienes tienen peso de importancia o simplemente son pequeñeces que no tienen esa validez. El desierto, Dios te lleva para que tú tengas un encuentro con Dios. Y Dios le dice a Moisés cuando está frente a la zarza, tú vas a traerlos a este monte y se van a encontrar conmigo y yo voy a hacer un pacto con ellos. Los llevó al desierto. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, un imperio, del lugar donde se conseguía de todo, comida, se conseguía la tecnología del momento, se conseguía protección del ejército de egipcio, se conseguían tantas cosas y a través de Egipto se conseguía todo a través del río, de ese río Nilo que baja completamente a gran parte de África. Era la Meca, era lo más grande que había en ese tiempo. Dios saca al pueblo de Israel de la abundancia, de la comodidad del materialismo. Saca al pueblo de Israel de donde tú puedes decir, ahí es que voy a progresar, ahí es que Dios me va a bendecir, y te lleva a un lugar donde no hay forma de tú decir, en este lugar Dios me va a bendecir, porque no hay cosas materiales. El desierto es un momento donde Dios te lleva a la soledad, y una soledad completa, donde los recursos son sumamente escasos, donde las posibilidades son escasas, donde la oportunidad de tu poder construir algo es nula. Ahí te lleva Dios para que lo conozcas, para que lo entiendas, para que seas confrontado por Él y para que tú te rindas a Él en todas las áreas de tu vida. Y estamos estudiando Deuteronomio 8, 2 y 3, pero quiero mencionar cuando Jesús le preguntan, ¿cuál es el mandamiento mayor o más grande? Y Jesús viene y dice a gran voz, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Me agrada como el principio de todo esto es Jehová. No en los mandamientos, es Jehová. Y te dice, oye Israel,
Jehová tu Dios uno es. Dios te bendiga, Marisol. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cada una de estas categorías que Jesús menciona son confrontadas y transformadas en el desierto. Y el segundo mandamiento es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú consigues amar a tu prójimo de igual forma en el desierto. Porque si tú no amas a Dios sobre todas las cosas, es imposible que tú ames a tu prójimo. Todas estas áreas van a ser confrontadas, no para que tú seas destruido, no para que tú te sientas menos. Al contrario, es para que lo primero que dijo Jesús, Jehová tu Dios uno es. Hayamos tocado este tema de Jehová tu Dios uno es. No voy a entrar en el detalle de uno como unidad, como céntrico, como no cambia. Pero sí te voy a llevar a esto. El Señor Jesús varias veces, lo vas a ver en Mateo, lo vas a ver en otras partes de Lucas y Juan y Marcos, te lleva a la realidad de que, y voy a repetir la última frase, si tú haces estas cosas, te parecerás a tu Padre que está en el cielo. ¿A dónde Dios te quiere llevar? A Jehová tu Dios uno es. Jesús, cuando resucita, le dice, el Padre me concedió lo que le pedí. Y en Juan 17 Jesús le dice, que sean uno como tú y yo somos uno. Le dice al Padre, yo en ti, tú en mí, ellos en mí, o sea, la iglesia, los que creen en mi nombre, en mí, y como yo estoy en ti, ellos están dentro de ti. ¿Cuál es el propósito que quiere Dios cuando nos lleva a la transformación? A que seamos uno con Él. Vamos a seguir tocando estos puntos y habíamos tocado el primero, que era afligirte, segundo, probarte, tercero, lo que está en tu corazón, para saber lo que está en tu corazón, cuarto, si eres obediente. Cuando vamos al quinto punto, te dice, y te afligió. Esta parte es bien importante en la Biblia. Cuando Dios repite las cosas dos veces, presta atención a lo que le está diciendo. Porque si no prestas atención, no entiendes lo que Él quiere decir. Cuando se habla la primera vez de afligirte, que es en el verso 2, vamos a leer ese pedacito, que dice, para afligirte, y si leemos el próximo donde dice afligirte, cambia. Dice, y te afligió. Afligirte, presente, hacia el futuro, y te afligió, pasado. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo, esta fue la trayectoria que yo te llevé por 40 años. Cuando usted busca la traducción en otras Biblias y busca la traducción en inglés, en muchas de las Biblias en inglés, en vez de afligirte, dice para hacerte humilde. Humble yourself. En la primera te dice, y Él te quiere hacer humilde. Cuando tú buscas una de las traducciones bíblicas acerca de la palabra humildad, significa que puedas conocer y entender lo que Dios es, lo que Dios te da, lo que tú eres en Él, y puedas darlo a otros.
en un servicio pleno, pidiéndole a Dios que los demás sean más grandes que tú. Esa es una de las definiciones de humildad. Y usted va a decir, esa definición está bien larga. Jesús utiliza esa definición con los discípulos. Le dice, yo voy al Padre y mayores cosas de las que yo he hecho ustedes harán. ¿Qué le está diciendo? ¿Te acuerdas cuando te dije, sé manso y humilde? Como yo soy manso y humilde, eso dijo Jesús. Yo les enseño a ustedes, ahora yo voy al Padre para que ustedes hagan mayores cosas que yo, vayan más lejos que yo, hagan más milagros que yo, alcancen territorio más lejos de lo que yo he alcanzado. Jesucristo no tiene problema con ser humilde. Muchas personas, cuando no han sido puestos en un desierto, se le hace difícil este significado de humildad, porque el significado de humildad que tenemos aquí en Puerto Rico, vamos a hablar de Puerto Rico, aquí dicen, sé manso, pero no menso. Sé humilde, pero no tonto. ¿Qué significa humildad para acá? Humildad significa de que tú seas una persona pasiva, que busques la paz, que evites los conflictos, que ayudes a las personas, que seas cónsono con tu hermano, que seas simpático con tu hermano y que estés presente. Siempre estés presente y estés accesible a los demás. No ese significado es una pequeña porción de lo que puede ser en la Biblia, pero la mayor persona que dice yo soy humilde, aquí en Puerto Rico, mucha gente lo toman como pobre. Una persona pobre, de escasos recursos, una persona que no estudió, una persona que no es brillante. Esa es una de las características que utilizan aquí en Puerto Rico de humildad. Cuando usted lee la palabra humilde y usted tiene esa definición y usted lee el versículo y dice, para humillarte, tú dices, oh, Él viene a pisarme y yo no me voy a levantar. Esa no es la definición bíblica. La definición bíblica es el conocer quién es Dios, el conocer lo que Dios te ha dado, el poner en práctica lo que Dios te ha dado a beneficio de los demás y poder enseñar a otros para que sean más grandes que tú. Esa es la definición de humildad. Y Dios le está diciendo al pueblo de Israel al principio, te llevé al desierto para afligirte, para humillarte. Y en el segundo versículo dice, ya después de humillado, ya después de transformado, mire lo que conecta, mire cómo conecta, te hice pasar hambre. Y uno dice, ok, ¿por qué tú quieres que yo pase hambre? Están las dos realidades que habíamos hablado al principio acerca de la realidad espiritual y la realidad carnal. Cuando la gente tiene hambre en la parte carnal, mucha hambre son un peligro. Hay gente que está dispuesta hasta a morder de forma figurativa y de forma real. Hay gente que se ponen con un carácter, aquí le dicen un carácter perro, que siempre está, no me hablen, se ponen graves, se ponen mal, se ponen agresivos porque tienen hambre, pierden el control, pierden el balance y cuando tú vienes a ver, déjalo tranquilo porque es más peligroso cuando le da hambre que cuando está descansando. Dios quiere traer al pueblo de Israel a la realidad espiritual. Dice Jesús acerca de Dios, Dios es espíritu. Y los que le buscan, le tienen que buscar en espíritu y verdad. Si Dios no le enseña al pueblo de Israel lo que es el hambre física, ellos no van a ver lo que es el hambre espiritual. Y lo voy a poner de esta manera.
Si la Biblia establece que tu espíritu tiene que comer, Jesús dijo, yo soy el maná del cielo, que descendió del cielo. En otra parte él dice, me tienes que comer mi carne y beber mi sangre. Por eso nosotros hacemos la Santa Cena. Porque es imposible que usted crea en Cristo y usted no se lo coma. Y estoy hablando del pan de la Santa Cena, que es un símbolo, y la sangre, que es un símbolo. Pero ese símbolo hace que en la parte espiritual usted confiese en la parte espiritual de que se está comiendo a Cristo y Cristo está en usted y usted murió a la vida pecaminosa y Él es el Señor y dueño de su vida. Aquí le está diciendo, te tengo que llevar a la realidad. ¿Por qué? Si yo te digo que la mayor parte de personas que tú conoces están ayunando, tú me vas a decir, no. La gente que viven conmigo comen, la gente que trabajan conmigo desayunan, almuerzan y cenan. Eso no es verdad. Pero si yo te digo que el ayuno no es en la carne, sino en el espíritu, que su espíritu no está comiendo la palabra de Dios, su espíritu no se está alimentando de la palabra que sale de la boca de Dios, su espíritu no se está alimentando de lo que el Espíritu Santo le da. Si no se está alimentando, está ayunando en el espíritu. Por lo tanto, hay gente que come desayuno, almuerzo y cena, comida carnal, y su espíritu está moribundo porque llevan años sin comer. Hasta que la persona no entiende lo que es carencia, no puede verse en la carencia real espiritual. Dios le está diciendo, ya que te afligí, te voy a hacer conocer lo que es hambre para que puedas entender mi punto. Voy a una experiencia mía propia. Siempre que yo me crié en el Evangelio y yo abría la Biblia buscando qué beneficio me puede traer la Biblia a mí. ¿Qué promesas de Dios bendicen mi vida? ¿Qué enseñanza de Jesús yo le puedo sacar provecho? Y siempre que yo leía la Biblia de esa forma, yo decía, la leo, pero yo no recibo nada. La leo, pero la gente dice que cuando leen la Biblia, eso es una cosa que los llena, una cosa que, wow, los transforma. Pero yo estoy leyendo, me leía el Nuevo Testamento, me leía el Viejo Testamento y decía, pero historia, es historia, no es más nada. Porque yo estaba leyendo la Biblia buscando beneficios propios. Cuando usted lee la Biblia, usted no la lee de esa forma. Usted lee la Biblia porque la Biblia te habla acerca de Él. ¿Quién es Él? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su corazón? ¿Cómo Él se manifiesta? ¿Cómo Él se mueve? ¿Cómo Él hace? ¿Qué cosas Él da? ¿Por qué las da en su propósito? ¿A dónde Él te quiere llevar? ¿Qué quiere hacer con tu vida? Él, no tú. Él. A la vez que tú empiezas a leerla así, entonces empiezas a conocer el corazón de Dios. Porque cuando tú lees la Biblia buscando tu beneficio, tú estás leyendo la Biblia conociendo tu corazón, no el corazón de Dios. Por lo tanto, si yo vengo y digo, Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y Jehová lo levantará. Y yo uso ese versículo y digo, hay una estructura alrededor de mí y el enemigo no me puede tocar porque yo tengo el beneficio de que no me toca.
¿Cómo es que yo voy a conocer el beneficio sin conocer el autor del beneficio? Entonces, no entiendo el beneficio. Es lo mismo que si un hijo le dice al papá, papá, préstame el carro. Se va allá al parque de pelota donde están los amigos y le dice, mira en el carro de casa. Mira, tengo licencia. Mira, puedo hacer esto. Mira, puedo hacer lo otro. Y la gente dice, eso es lo que tú puedes hacer. Pero en ningún momento él le dice, mi padre, mira cómo me suplió. Ese es el corazón de mi padre. Y tengo estos beneficios porque él me cubre. Cuando tú tienes esa mentalidad, tú sabes que si algo te pasa en el camino, tu padre, el nombre de tu padre, que está el vehículo inscrito, tú tienes el seguro de accidente, el seguro de choque y los otros seguros que te cubren porque tu padre trabajó, porque tu padre empeñó todo lo que tenía para poder comprar ese carro y tu padre te está dando cobertura. El hijo que conoce el corazón del padre conoce mucho más allá que el hijo que conoce los regalos del padre. Y Dios estaba llevando al pueblo de Israel al desierto para que lo conocieran a Él, no a los regalos. Y hoy en día nosotros nos encontramos esto en la iglesia mucho, porque los regalos impresionan, porque los regalos traen un gozo, traen una alegría momentánea y uno se pone bien alegre y bien contento. Por eso es que nosotros en estos tiempos que tenemos, el tiempo de Navidad, que se celebra el nacimiento de Jesucristo, en pocos lugares ya se habla acerca de Jesús. Se habla acerca de regalo. Y entonces se hace un énfasis y se dice, lo que pasa es que Dios nos dio un regalo. Y fue Cristo. Y entonces la gente dice, wow, Dios nos dio un regalo que fue Cristo para que yo sea salvo. Mira la forma de pensar. Mi beneficio. Cuando tú lees la Biblia, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que usted empieza en el enfoque de Dios hacia los hombres. Si yo tengo salvación en Cristo y yo no conozco al Padre, yo no conozco el sacrificio ni el propósito de la cruz. Porque si solamente yo conozco el beneficio y no conozco al autor del beneficio, yo estoy a mitad. Eso es como alguien que debe una casa y todavía le faltan 20 años por pagar. Y viene una persona, sin él saberlo, va al banco y paga la casa completa. Y del banco viene y dice, lo llama y le dice, caballero, su préstamo ha sido saldo por completo. Y usted dice, ¿cómo? Yo no pagué eso. Y le dicen, aquí vino una persona y pagó el dinero por usted. Una persona agradecida que conoce y entiende, lo primero que pregunta, ¿quién fue el que pagó? Para yo darle las gracias y conocerlo. Una persona no agradecida, solamente agradecida de labios, dice, qué bueno, ya no tengo que pagar la casa, y se va contento para su casa. Dios quiere que tú conozcas a su Hijo. Mire cómo Dios pone esto en el Nuevo Testamento. Jesús se va a bautizar, es bautizado por Juan el Bautista y el Padre testifica ante los hombres y le dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Le está diciendo a los hombres, mírenlo, sepan que es mi Hijo.
mi regalo. Cuando la gente fueron a donde el hijo, que era el regalo, el hijo dice, yo soy el hijo de Dios, pero vine a hablar del Padre para que lo conozcan. El regalo habla del autor del regalo. Cuando tú miras, el Padre da testimonio del Hijo y el Hijo da testimonio del Padre. ¿Para qué? Para que todas las cosas sean dirigidas al Padre. Dios envía al pueblo de Israel al desierto porque necesitaba varias cosas. Que el pueblo de Israel pudiera entender que Moisés era un caudillo y que no era Dios. Porque en un momento dado lo querían poner como Dios. Segundo, de que ellos eran el pueblo de Israel, pero lo que Dios le estaba dando era un regalo, el santuario, la presencia de Dios, el arca del pacto, era un regalo, el maná, el agua de la peña de Oreb, las codornices, era un regalo, las vestimentas que no se gastaban, las sandalias que no se gastaban, era un regalo, pero este regalo te señalaba a Dios. Hoy en día, en iglesias yo me he encontrado con esta actitud. La gente buscando solamente los regalos. Y cuando hablamos acerca del autor, dicen, esa es chévere, pero dime qué me da. Como Navidades, que quitaron a Jesús y pusieron a Santa Claus, porque Santa Claus da, pero a la gente no le importa la vida de Santa Claus, ni quién es él. Obviamente es ficticio. Dios los está llevando allí y le está diciendo, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. El hambre que tú tenías físico, Dios te lo sustenta con una manifestación sobrenatural para que de lo sobrenatural se materialice y tu carne pueda comer lo sobrenatural de Dios. Por eso es que envía el Padre al Hijo para que nosotros podamos comer de lo sobrenatural de Dios que se materializó en esta tierra y podamos vivir en Él y por Él. De otra forma, tú no conoces esa parte de Dios. Y lo dije al principio y lo digo ahora. Benditos desiertos que nos llevan a la intimidad con Dios. En estos meses yo he estado pasando por un desierto en mi parte. Un desierto donde he tenido que ser probado, he tenido que ser transformado y he tenido que ser procesado en esto. No estoy corriendo de Él, sino enfrentándolo. Y viendo la mano de Dios transformar mi mente, mi corazón, mi vida, mis emociones, mis talentos, todo lo que yo soy. No predico como teoría, predico estando en Él y diciéndote, funciona. Tú nunca vas a conocer a Dios en otro lugar de la misma forma que lo conoces en el desierto. Voy a traer un punto que tiene que ver mucho con esto. Jesús lo menciona. Jesús dice, cuando vayas a orar, cierra la puerta detrás de ti y a solas habla con tu Padre Celestial. Es importante que tú puedas entender esto. Y esto se lo doy a las personas que están crecidas en el Señor y a los que están creciendo en el Señor. Jesús dice, cierra la puerta detrás de ti y órale a tu Padre. ¿Cuál es la relación? Padre a hijo.
intimidad, herencia, partición. Dice la Biblia. Y cuando vayas a llevar tu ofrenda al altar, si alguien tiene algo en contra tuya, llévala, reconcíliate con tu hermano y después le ofrendas a Dios. ¿Está bien? En el altar, en la iglesia, Dios, hay un propósito eterno. Él es juez, Él es rey, Él es el que gobierna. En tu casa, Él es tu padre, Él es tu abba, Él es tu sustento. Y vas a tener ahí una relación bien íntima con Él, porque en la iglesia tú tienes una relación íntima con Él, con los hermanos. Ahí somos cuerpo de Cristo. Ahí Dios brega en forma eclesiástica, en forma de comunidad. Pero cuando tú cierras la puerta detrás de ti en tu casa, Dios brega contigo a solas, como en un desierto. Por eso Jesús le decía, ora a solas. Porque hay una relación importantísima que hacer. Yo le enseño de esta forma. En tu casa, tú eres hijo. En la iglesia, tú eres hermano. Mira el enfoque. En tu casa, tú eres hijo. Dios me ha hablado a mí y me ha tocado en mi casa como no me ha tocado en ningún lugar. Las revelaciones y lo que Él es conmigo ha sido en mi casa preciosísima. En la iglesia me ha dado revelaciones, me ha tocado, pero me ha tocado de una forma diferente porque es en el cuerpo de Cristo, en el propósito de Dios como iglesia. Y yo quiero que tú entiendas esto, porque hay personas que dicen, no, yo cuando llego a la iglesia, yo oro. Y allí yo doblo rodillas y allí yo me enciendo en el Señor. Se supone que tú te enciendas en Cristo, con tu Padre en tu casa. Y tú vengas como un carbón encendido a la iglesia. No es que vengas a la iglesia a encenderte como un carbón encendido. Porque el Hijo que tiene relación con el Padre, después que está con el Padre, lo abraza, se acuesta en su pecho, le dice cómo es, explícame. Cuando sale de estar con su Padre, huele a su Padre. La esencia de su Padre la carga. Si tú no has pasado tiempo con tu Padre que está allá, después que cierras la puerta en tu casa, cuando llegas a la iglesia, quieres tener una experiencia con tu Padre, tienes que tenerla en conjunto con la iglesia porque es en conjunto. Por eso es que a veces a mí me choca cuando viene gente a la iglesia, entran a la iglesia y están hablando en vez grupal, están hablando individualmente. No, yo llego a la iglesia, yo vengo a buscar a Dios y yo con mi asunto y tú con el tuyo. Eso no es lo que Dios habla acerca de la iglesia. La iglesia no se mueve así, la iglesia se mueve en conjunto. Si dos o más están reunidos en mi nombre, ahí yo estoy. Si dos o más se ponen de acuerdo, todo lo que piden al Padre creyendo, yo lo voy a hacer en conjunto en la iglesia. Yo no puedo ir a la iglesia a correr solo, a esperar a que Dios me bendiga para que el hermano después vea cómo Dios me bendice y el hermano se le salga las babas y diga yo quiero y yo le diga yo lo tengo y tú no lo tienes. Ese no es el corazón de Dios. Por eso es que Dios lleva al pueblo de Israel al desierto y los hace pasar por una experiencia comunitaria, todos a la misma vez. Más de 1 millón de personas comiendo maná. Más de 1 millón de personas viendo la chequina de Dios caer sobre el lugar santísimo. Más de 1 millón de personas ver al monte temblar, rayos, trompeta. Más de 1 millón de personas pasando por la misma experiencia. Porque cuando Dios se revela como Dios, tienes a muchas personas
teniendo la misma experiencia. Cuando Dios se revela a un individuo, se revela como Padre. Estas son cosas que nosotros tenemos que ir viendo en la palabra y entendiéndolas. Cuando Jesús hablaba con las muchedumbres, Él enseñaba en parábolas. Parábolas era se puede decir, una técnica de enseñanza, una forma de enseñanza, donde las personas que escuchaban no tenían todavía la habilidad de poder entender a capacidad el mensaje, y para que el mensaje no se perdiera, se hablaba en simbolismos que eran culturales, simbolismos que eran comunes en el pueblo, para que la enseñanza se quedara y esa enseñanza empezara a dar vuelta y la persona estuviera rumiando la enseñanza hasta que llegara el conocimiento. Cuando Jesús daba las enseñanzas, hablaba en parábolas, cantidades grandes en parábolas, y decía: para que seas como Dios, para que seas como tu Padre que está en el cielo, como Dios, a todo el mundo, como Dios. Y la gente se arrepentía de los pecados y se bautizaban. Cuando salía de allí y hablaba con sus seguidores, que era de una forma íntima, más en secreto, les revelaba las parábolas y le hablaba cosas íntimas. Y los discípulos le decían: ¿por qué a las gente tú le hablas en parábolas y a nosotros nos revelas? Y él le dice: para que ellos oyendo no entiendan, y viendo no vean, y se puedan convertir de sus malos caminos. Pero a ustedes se les ha dado el reino. Por lo tanto, la revelación se le da a los hijos. Yo quiero que usted entienda esto. Cuando yo cierro la puerta de mi cuarto detrás de mí, la relación que tienes con Jehová Adonai es de Abba. Y tú eres su hijo. Mientras tú sacas tiempo para estar con Él, Él se revela como Padre. Mientras tú dejas que el pastor de tu iglesia tenga la revelación de Dios, y con lo que Él predique tú te alimentas, Él te predica por palabra, no tienes el mismo acceso. ¿Cuál es el plan de Dios? Que todos nosotros, en nuestros hogares, busquemos esa intimidad con el Padre y nuestra llama esté encendida y tengamos aceite de sobra. Y cuando vayamos a la iglesia, imagínense 100, 200 llamas encendidas en un solo lugar. El fuego es mayor, el fuego es más grande cuando se unen todas esas antorchas delante de Dios. Y la experiencia que tenemos con Dios eclesiásticamente es una experiencia que se va al nivel de cuerpo de Cristo. No le pidas a Dios que en la iglesia Él te saque aparte y te revele aparte, porque entonces tú le estás diciendo a Dios: yo no quiero ser parte del cuerpo de Cristo, yo quiero ser otra cosa. Pídele a Dios que en el cuerpo de Cristo tú recibas revelación, que en el cuerpo de Cristo de lo que Él te ha dado tú le puedas dar a los otros, que cuando tú llegues le puedas decir: ¿por qué oramos? Vamos, vente, vamos a orar. Y se reúnen para orar. El pueblo de Israel pasó por esto, fue afligido, pasó hambre. Y cuando pasaron hambre, todos a una empezaron a pelear y a decir: tenemos hambre. Cuando pasaron sed, todos a una empezaron a decir: tenemos sed. Y cuando Dios les suplió comida a todos. Y cuando Dios les suplió agua a todos. La enseñanza era para todos. Y dice el 3, y vuelvo y leo: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú
ni tus padres habían conocido. Después que Dios te lleva a este entendimiento, que tú dices, esto no está fácil. Wow, Dios, me diste bien duro. Yo no pensaba que esto iba a ser tan duro. Ahí entonces tú empiezas a ver esa bondad de Dios, esa realidad de Dios que dice, para hacerte saber, pongo el espejuelo para verlo bien, para hacerte saber, detente un momento ahí. Dios no quiere que tú le sirvas como un robot. Dios no quiere que tú le sirvas como una programación. Dios quiere que tú tengas la capacidad de poder entender y conocer. En otras palabras, nosotros no podemos servirle a Dios en ignorancia. Nosotros le tenemos que servir a Dios en conocimiento y revelación. Y el conocimiento y la revelación, Él se encarga de suplirla siempre y cuando tú hagas lo que Jesús enseñó. El que pide, recibe. El que busca, halla. El que toca la puerta, se le abre. Para hacerte entender, Dios quiere que tú entiendas. Dios anhela que tú tengas ese deseo y que tú tengas esas ganas y le pongas esfuerzo a eso. Dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué te está diciendo? Yo quiero que tú sepas que la parte carnal que tú piensas que es la única, que es la existencial, que por ella tú te pasas peleando y luchando, yo quiero que tú sepas que esa parte carnal no es la única. Que el vestido no es lo único. Que la comodidad no es lo único, que la bebida no es lo único, que es más. Yo quiero que tú entiendas porque cuando Dios hizo al hombre, lo creó espíritu, alma y cuerpo. Le está diciendo, tú conoces tu cuerpo, tú conoces tu existencia carnal, pero dentro de esa existencia carnal yo puse una eternidad que es tu alma. Necesito que conozcas esa alma. Necesito que conozcas esa existencia para que te encuentres conmigo que yo soy eterno, porque te hice eterno. Dice para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y esta parte es preciosísima. Dice, todo lo que sale de la boca de Dios. Hay gente que piensan que lo único que sale de la boca de Dios es palabra. ¿Y por qué? Su palabra. Si fuera lo único que sale de la boca de Dios, te diría la palabra que sale de la boca de Dios. Es todo lo que sale. ¿Se acuerdan cuando Dios hace a Adán el muñeco? Nace del barro y está todo hecho, pero no está vivo. Y Dios sopló. ¿De dónde sale el soplo? De la boca de Dios. Sopló aliento de vida y el hombre fue hecho alma viviente, espíritu viviente. Dios no habló, Dios sopló. Y te va a decir, ¿qué tiene que ver eso? Cuando el Espíritu Santo cae sobre los hombres y las mujeres que estaban en el aposento alto en el día de Pentecostés, vino un viento recio. Soplo de Dios. Y recibieron todos
El bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Santísimo Espíritu de Dios. Por lo tanto, todo lo que sale de la boca de Dios, yo quiero que tú entiendas esto. El pueblo de Israel, lo voy a poner en palabras humanas, sufrió eventos sobrenaturales, digo sufrió para la carne, sufrió eventos espantosos, eventos que inexplicables. Dice la Biblia que por un día entero estuvo una bocina sonando, y no era bocina de los hombres, era bocina de Dios. En otra parte dice, y Dios bajó, y estaban los 70 que Moisés eligió como varones que representaban las tribus, príncipes. Estaba Josué, estaba Aarón y Moisés. Y Dios bajó y dice, y lo vieron y escucharon su voz. Momentos espantosos donde en una parte pecaron en contra de Dios y Dios envió a su ángel y el ángel empezó a matar gente. Tú no puedes conocer la firmeza de una persona hasta que tú no conoces la ira de una persona. Y ira no es pecado. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Dice la Biblia que Él se aira, Él agarra ira. No peca, agarra ira. Tú no sabes y no entiendes la fidelidad de una persona, la estructura y el carácter de una persona hasta que tú no ves a esa persona airado y qué es lo que causa la ira y qué es cómo Él maneja la ira. Y Dios, cuando el pueblo de Israel pecó en contra de Él, hablaron en contra del ungido de Dios y decidieron hasta matarlo en varias ocasiones, Dios se airó y se levantó. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiera entender de que Él es terrible. No terrible malo, sino terrible como fuerte, como fiel, como justo. De otra forma no lo vas a conocer. Y dice aquí, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Quiero poder tratar de pintar un escenario en tu mente. Y voy a utilizar la referencia de los profetas del Antiguo Testamento. Hay una parte en varios lugares diferentes donde la Biblia dice, hay una parte que dice, levántate, oh Jehová, levántate de tu trono y sean esparcidos tus enemigos. Porque está haciendo referencia de que cuando un rey se levanta de su trono, va a imponer su autoridad y su reino va a aplastar a los enemigos. Y el salmista le está diciendo a Jehová Dios, levántate y sean esparcidos tus enemigos. Hay otra parte donde el profeta le dice a Dios, en los huesos secos, le dice, porque Dios le pregunta, ¿y esos huesos vivirán? Y él le dice, solo tú, Jehová, lo sabes. Tú di la palabra. Cuando Dios dice la palabra, cuando un rey abre la boca, se convierte en ley. Por lo tanto, muchos hombres de la antigüedad buscaban, indagaban cuál era el propósito de Dios para escuchar la voz de Dios, porque a la vez que Dios hablaba se convertía en ley. Esas mismas que decían,
habla, que tu siervo escucha. ¿Por qué? Porque sabían la potencia de lo que es un reinado y el derecho y la ley y el poder que hay en la boca del soberano Dios. Jesús viene y dice, cuando está en la tierra, un mandamiento me ha dado el Padre. Y el mandamiento es este, que me dio autoridad para yo poner la vida y yo poder agarrarla para atrás. Salió de su boca, por lo tanto es ley, es inmutable, se va a hacer. Cuando yo estaba siendo discipulado por el pastor Carlos Valle me decía, está pendiente con el oído espiritual a Dios. Porque siempre que tú vayas delante de su presencia y vayas a peticionar, Él quiere hablar. Está pendiente a su voz. Cuando Él hable, es ley, ejecuta, saríalo. Y quisiera indagar un poquito, pero no me dejan indagar en esto. Dios sabe por qué. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más penetrante que una espada de dos filos, dice la Biblia, que divide el alma, te divide por dentro hasta llegar al tuétano. Es precisa y hace la función a la cual Dios la envió. Así que el desierto te lleva a ti a ser confrontado por Dios en tantas maneras. Jesús le dice a la mujer del pozo de agua, si bebieres del agua que te voy a dar, no tendrás sed jamás. ¿Que de Dios sale agua? Sí. ¿Que de Dios sale aliento de vida? Sí. ¿Que de Dios sale palabra? Sí. ¿Que de Dios sale luz? Sí. ¿Cuál es la manifestación que Dios ha presentado en tu vida? Y tú la has podido ver, te has podido deleitar en ella y has podido compartirla. No es tan solo la palabra, es todo lo que sale de su boca. Para mí, Dios no puede ser estudiado a capacidad por el hombre. Nosotros no llegamos a eso. Nosotros podemos conocer a Dios a través de la revelación del Espíritu de Dios. El que nos revela al Padre, el que nos revela el corazón del Padre. Los desiertos te llevan a que todas estas estructuras, paredes y protecciones carnales que tú tienes se caigan y tú puedas tener una relación espiritual con tu Padre Celestial. Así que me gustaría que pudieras meditar en esto, que pudieras leer la palabra y pudieras ver que todo el camino que Dios te ha llevado ha sido guiado por Él. Que todos los escollos, montañas, valles de sombra de muerte, valles llenos de agrícolas preciosos sembrados, caminos estrechos, caminos en piedra, todos ellos Dios te ha llevado y ha guiado tus pasos. Dios está empeñado, céntrico, en que tú lo puedas conocer, en que lo puedas entender. Ríndete a los pies de Dios. Ríndete, porque mientras tú te resistas, el proceso es más largo. Cuando te rindes, el proceso es más corto. Dios anhela esto. Los desiertos son preciosos. Bueno, mire si los desiertos son preciosos, que hasta el día de hoy todas las naciones están pendientes a Israel y hay unas partes de Israel que tienen desiertos, pero las quieren. ¿Por qué las quieren? ¿Cómo es que otros anhelan
pasar por el desierto que tú pasas para conocer a Dios y tú no quieres pasar por el desierto que te toca pasar. Nosotros necesitamos encarecidamente vernos a través de los ojos de Dios. Vernos a través de los ojos de Jesús. Los caminos de Dios son perfectos y justos. Por donde Dios te ha llevado y te está llevando son caminos justos y perfectos. Elías, pero yo no me siento que soy perfecto, perfecta. No me siento que soy justo. Te estoy diciendo que son los caminos de Él que son justos, no tú. Te estoy diciendo que los caminos de Él son perfectos. No es que tú eres perfecto. Pero Él te entra en esos caminos para perfeccionarte y para convertirte en un hombre y una mujer justa, de justicia. Me gusta, y cierro con esto, cuando Pablo le dice en una de las iglesias, andad como hijos de luz. Y te digo lo mismo, los desiertos, tú entras carnal, tú entras, aquí nosotros le decimos chuletú, carnal, hasta más no poder. Y cuando sales del desierto, sales como hijo de luz. Que la paz de Dios sea contigo. Y si Dios lo permite, el próximo lunes estaremos transmitiendo y seguimos hablando acerca de desierto. Dios te guarde y multiplique en ti lo que Dios te ha dado.